Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 8 bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, que presenta el diputado Efraín Salazar Pérez, representante del Partido Morena en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. El que suscribe Efraín Salazar Pérez, diputado de la tercera legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo por parte del Partido Morena, en ejercicio de las facultades otorgadas en los artículos 47, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, segundo y 124, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 8 bis de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, conforme a la siguiente exposición de motivos. Desde que nuestra nación consiguió su independencia, la educación fue fundada en el diseño del nuevo proyecto de nación en que se discutió en el Congreso Federal. Al ser considerada como necesaria para el desarrollo del país, muestra de ello es la frase de Lucas Alamán, quien pese a ser uno de los máximos representantes del Partido Conservador, expresaba en 1833, sin instrucción no puede haber libertad, y en la base de la igualdad política y social es la enseñanza elemental. Por su parte, el doctor Mora, el ideólogo más importante de la primera etapa de la reforma liberal, expresó el 17 de noviembre de 1824 en el Congreso del Estado de México: nada es más importante para el Estado que la instrucción de la juventud. Ella es la base sobre la cual descansan las instituciones sociales. Fue hasta la reforma liberal en 1833-1824, impulsado por el presidente Gómez Farías, que en su política educativa gubernamental estableció las condiciones históricas que han caracterizado en la educación pública. Sin embargo, en la educación solo alcanza rango constitucional hasta 1857. Cuando se estableció el artículo 3, que la enseñanza es libre bajo la premisa impulsada por Ignacio Ramírez, el nigromante de si todo hombre tiene derecho de emitir su pensamiento, todo hombre tiene derecho de enseñar y de ser enseñado. Tras el triunfo de la Revolución de 1810 y tras una gran lucha por parte de los revolucionarios que participaron en el proceso de elaboración del artículo 3 constitucional, entre ellos Francisco J. Mujica y Heriberto Jara, se estableció que en los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la educación primaria. Todo esto implica que en una de las grandes conquistas que ha tenido el pueblo mexicano desde que nuestra fundación como nación es la obligatoriedad, laicidad y gratuidad de la educación pública en todos sus niveles. Sin embargo, esta lucha no solo se ha llevado en nuestro país, sino a nivel internacional. Se ha implementado una gran cruzada contra el analfabetismo y a favor del derecho de todos los habitantes de la tierra que tenemos en una educación pública y gratuita, de calidad y en todos los niveles. El 23 de marzo de 1981, el Estado mexicano firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Reconoce el derecho de toda persona a la educación. El artículo 13 de este pacto establece que, entre otras cosas,
Los estados, partes firmantes, deben lograr el pleno ejercicio del derecho humano a la educación. Para esto, debe implementar medidas progresivamente para garantizar la enseñanza gratuita en todos los niveles a cargo del Estado. Sin embargo, a la actual legislación en el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, no existe la responsabilidad histórica del Estado de impartir la educación pública en todos los niveles, pues en el texto institucional plasmado en el artículo 8 bis, solo exige a este asumir su obligación y hasta la educación media superior, dejando a su suerte aquella que que busca tener una mejor preparación para tener mejor oportunidades. Por otra parte, en la Constitución del Estado se menciona que la educación se imparte en el Estado debe ser gratuita, pero a diferencia de otros conceptos incluidos en este mismo artículo, el concepto de gratitud se convierte interpretativo o bien es completamente ambiguo. Por si fuera poco, a pesar de tener una gran diversidad cultural en las diferentes regiones, el Estado, el artículo bis, no hace mención alguna de la educación indígena, ni a la incorpora como una política del Estado en beneficio de los pueblos originarios en la entidad. La importancia de esto es totalmente relevante si consideramos que según el INEGI, en México aproximadamente el 89.7% de la población indígena vive por bajo de la línea de la pobreza y en el índice de analfabetismo. En ese sector de la población era el 27% en el año 2010. Sin embargo, la exclusión que sufren los indígenas en tal que el INEGI no cuenta con estadísticas suficientes a nivel nacional que hablen del rezago educativo que vive este sector de la población. Ya que no, digamos, en el estado de Hidalgo, donde esas estadísticas son inexistentes. A nivel nacional no hay datos por niño sobre su pertenencia o no a un pueblo indígena respecto a ningún indicador de desarrollo educativo y a ningún nivel educativo. Solo sabemos cuántos niños asisten a la escuela en zonas indígenas. El dato del pueblo indígena al que pertenecen existen, pues que se envían libros en lenguas diferentes a las diferentes escuelas, pero no están disponibles en las estadísticas. No hay datos sobre los maestros de niños indígenas, ni por niño, ni por escuela. En ese sentido, sería indispensable tener información acerca de la lengua materna en los maestros y su escolaridad y no actualización docente. Por mencionar solo algunas de las variables importantes, tampoco contamos con datos acerca de las condiciones materiales de las escuelas a las que asisten los niños indígenas ni de su equipamiento. Por esto, que es necesario retomar el espíritu original de los constituyentes de 1824 al considerar como prioritario el acceso al derecho humano en la educación en todos sus niveles para el desarrollo de Hidalgo y en consecuencia establezcamos las condiciones necesarias para que el Estado garantice el acceso a este derecho de todas sus formas y niveles con el fin de contribuir para tener más preparados y mejores ciudadanos que ayudarán a tener una entidad más justa y equitativa. Por lo anterior, expuesto como fundamento en las disposiciones invocadas por el PROEMI, someto a la consideración del Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo el presente decreto de reforma y adición al artículo 8 bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Primero,
Artículo primero. Se reforma y adiciona el párrafo primero del artículo 8 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 8 bis. Todas y todos los habitantes de la entidad tienen derecho a la educación que imparte el Estado, la cual será pública, gratuita, laica y democrática, considerando a la democracia no solo como una instrucción jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. La gratuidad a la que se refiere este artículo estará considerando en todas las instituciones educativas a cargo del Estado o que reciban participaciones federales y o estatales asentadas en la entidad. Asimismo, la educación que imparte el Estado tendrá que desarrollarse armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en el amor a la patria. Por el respeto a los derechos humanos y la conciencia social en lo estatal, nacional y en lo internacional, dentro de la independencia y la justicia. Artículo segundo. Se reforma y adiciona el párrafo tercero del artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para quedar como sigue. El Estado impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior y superior hasta el posgrado. Artículo tercero. Se reforma y adiciona el párrafo sexto del artículo 8 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para quedar como sigue. El Estado procurará el acceso al programa de becas para los alumnos más destacados en su desempeño académico dentro de las instituciones educativas públicas, privilegiados en la población indígena para el otorgamiento de estos apoyos, así como aquellos de su condición económica le impidan la conclusión de estudios profesionales de posgrado. Artículo 4. Se adiciona un párrafo séptimo del artículo bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para quedar como sigue. El Estado garantizará e incrementará los niveles de escolaridad en las comunidades indígenas, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural en todos sus niveles educativos que garantiza el Estado, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Definir y desarrollar programas educativos de contenidos regionales que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes en la materia y en consulta de las comunidades indígenas, impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en el Estado, transitorias. El artículo único. El presente decreto estará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo, dando el recinto legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo a los 11 días del mes de octubre del año 2016. Atentamente, el diputado Efraín Salazar Pérez, representante del Partido Moreno. Es cuanto, ciudadano. Solicito a la Secretaría sobre a las iniciativas la primera comisión permanente